tardes, mi nombre es Alex Rodríguez y yo les voy a presentar una propuesta alternativa al sistema de fortificación actual que hay en la mina del Sauce. Lo que vamos a ver en la presentación es primero la importancia de la fortificación, luego vamos a ver el contexto y alcance del proyecto, para analizar después la situación actual de la mina y la opción que voy a dar yo como mejoramiento. Y para posterior a eso, hacer un análisis económico comparativo y ver cuál es la mejor opción. Primero vamos para qué sirve fortificar. Fortificar tiene tres objetivos principales que son retener, mantener y reforzar. Retener y mantener se refiere con la proyección de los bloques que se puedan caer en el túnel. Y reforzar tiene que ver con mejorar el fracturamiento progresivo del macizo. ¿Ya? Ahora, ¿por qué es importante la fortificación en la minería subterránea sobre todo? Veamos algunas cifras. En el gráfico que sigue está la introducción de accidentes fatales en los últimos 20 años. Podemos ver que la mayor cantidad de accidentes fatales se han producido en la mina subterránea. Por lo tanto, esta es una faena, podríamos decir, peligrosa dentro de la comparativa. Y veamos ahora cuál de estos fallecidos, cómo se distribuyen en los tipos de fallecimiento. Vemos que con un 35% se refiere a la caída de roca, que es la primera barra, que es un anchón, ¿ya? Teniendo el número más importante en cuanto al porcentaje fallecido en la minería subterránea. Por otro lado, la duración de la fortificación en el avance del túnel es muy importante, ya que llega a tener hasta un cuarto del tiempo total que se ocupa para el avance del túnel. Otro punto muy importante son los costos. Vemos en la recta verde que del año 2000 al 2005 el incremento porcentual anual acumulado del costo total de mina por actividad en la preparación minera, donde está insertada la fortificación. Vemos claramente que la curva es ascendente y por lo cual el costo va aumentando y hay que ser bastante cuidadoso en cuanto a la fortificación. ¿Cuál es el objetivo y el alcance de mi proyecto? Quiero proponer una alternativa al sistema de fortificación que disminuya los costos actuales, considerando el factor de seguridad y promoviendo cambios en el estándar actual en cuanto al uso de barra liquidar y malla tejida. Como le dije, el caso iba a ser aplicado, fue aplicado a la mina del Sauce. La mina del Sauce tiene una producción de 70.000 toneladas por mes. Está ubicada en Cabildo, en la quinta región, en la provincia de Petorca. El método de explotación de la mina es su level stopping. Podemos ver lo azul sería el cuerpo mineralizado y ahí están los equipos extrayendo el mineral. Este método de explotación se ocupa principalmente por la forma que tiene la mineralización, que es con un buzamiento bastante alto. Esto es una foto real del diseño del método de explotación. Lo que veíamos anterior como azul, todo acá, vendría siendo esto verde de acá. El proyecto está enfocado a fortificar todo lo que tiene que ver con el área de producción, que vendría siendo el túnel de transporte y la estocada de producción. Esta es la zanja por donde cae el mineral, y acá van los camiones LHD y sacan el material. La mina del Sauce, los niveles de producción, los túneles tienen una sección de 4 por 4 metros, con un largo de 40 metros. Eso es para tener una referencia de cómo son los niveles de producción. Ahora, ¿cuáles son las condiciones del macizo rocoso? Que al final es lo más importante. Para saber las condiciones nosotros ocupamos índices de clasificación geomecánica. Y lo que hacen principalmente estos índices es que a través de ensayos de laboratorio se extraen muestras del macizo y luego estas son extrapoladas al macizo entero. ¿Ya? Luego, para caracterizar las posibles fallas, se utilizó el criterio de falla de Mohr-Coulomb. Esa es la fórmula en donde principalmente se ocupan acá las tensiones, ya sean tangenciales y perpendiculares a las fallas, el ángulo de fricción y la cohesión del macizo. Ahora, ¿cuáles son los planos de las fallas? Vemos acá una foto de un macizo. Estas fallas de acá, estas fracturas de acá, las podemos se pueden representar mediante un rumbo, que es la orientación que tiene la fractura con respecto al norte,
y un manteo, que es la orientación o el ángulo de inclinación que tiene con respecto a un plano horizontal. En inglés sería el dip, ¿ya? El manteo. Pero, ¿cuál es el caso real de la laminar sauce? Se pueden generar tres sistemas de fracturas que están acá, con ese manteo y esa dirección de manteo, y corresponde al rumbo más 90 grados. Esos tres sistemas de fracturas se pueden llevar a una red historiográfica, que es lo que vemos acá arriba, que se va a utilizar para ver qué cuña se está formando en el túnel. Esa sería la cuña. En el caso real, una vez analizado, esa sería la cuña más peligrosa que se puede formar para el túnel de nivel de producción. ¿Cuáles son las características de esta cuña? Puede llegar a tener un peso de 128 toneladas. Ahora, ¿cómo se vio cuál podría ser la cuña más peligrosa? Simplemente fue girando el túnel, viendo varios rumbos que podía tener hasta que se generara la mayor cuña que tendría ese peso. ¿Cuál es el factor de seguridad recomendado para este tipo de cuña? Que corresponde a la resistencia de los pernos dividido por el peso de la cuña sobre 2. Esto lo recomienda el profesor Vansignan. ¿Y por qué una recomendación? Porque no hay normativa al respecto que nos diga cuál es el factor de seguridad mínimo que se debe tener para estas condiciones. Ahora vamos a fortificar. La pregunta importante, ¿qué hacemos? ¿Fortificamos mucho? ¿O en realidad no tanto? Y nos preguntamos acá, ¿y dónde está la seguridad acá? ¿Y dónde está la economía acá? Tenemos que llegar a un consenso entre economía y seguridad para tener un buen sistema de fortificación. Actualmente en la minera Sauce, la fortificación se hace con barra helicoidal y malla, con un avance promedio de 16 metros diarios y a un costo de $1000 por metro. Eso es un costo aproximado. Las mallas que se están utilizando son mallas tipo 106, en rollo de 2,5 por 25 metros, a un costo de $625 el rollo. En cuanto a las barras helicoidales, son barras 0,44 en un patrón sistemático de separación de 1 metro por 1 metro. ¿Ya? El costo aproximado es de $20 por barra. Veamos los costos. El costo total, teniendo en cuenta el tipo de túnel y el factor, lo que queremos llegar, es de $350 por metro, eso es instalado en terreno. Y vemos que el costo del perno es el que alcanza mayor importancia, teniendo hasta un 50% del costo total por metro. Nos preguntamos si es la mejor alternativa. Este es el proceso de fortificación que se da en la mina. La malla se extiende en el suelo y se enrolla para después subirse a un carro, y esta grúa la sube para que los operarios acá la instalen en el túnel. ¿Es lo mejor esto? Según el factor de seguridad que nos dio luego del análisis, sí, porque es 2,6 es lo que se alcanza. Por lo tanto, estamos sobre el factor de seguridad recomendado. ¿Veamos si es posible mejorar? Sí, es posible. La pregunta es cómo. Esta es mi propuesta de mejoramiento que hice. Primero, hice un cambio en el espaciamiento de los pernos de 1 metro por 1 metro a 1,5 por 1,5 metros. ¿Por qué no más? Porque mi premisa siempre fue mantener el factor de seguridad sobre 2. Y en cuanto al estándar que se está utilizando actualmente para fortificar, pretendí especificar considerando la colocación manual relativa al peso, ya que las mallas son bastante pesadas, y por otro lado los esfuerzos reales que se están teniendo en la mina. Ahora, ¿qué se utilizó para hacer esto? Principalmente el software DIPS y el software Android, que sirven para analizar las cuñas que se pueden formar dados los sistemas de fractura, y las podemos simular, y el programa automáticamente, de acuerdo a las fortificaciones, los patrones que nosotros estamos dando, me entrega un factor de seguridad. Como les decía, el distanciamiento entre pernos lo cambié de 1 metro por 1 metro a 1,5 por 1,5 metros. Ahora, ¿qué pasa con la malla? La malla más utilizada en Chile es la 106, ¿ya? Pero existen otras mallas y nuevas tecnologías que permiten llegar a mayores resistencias y a mayores deformaciones. Un caso, por ejemplo, esto es la MFI 3500, que es una malla que se está comercializando. La curva roja, que llega hasta acá, es la 106, que podemos ver que se corta con una carga promedio de 3000 kilogramos por metro cuadrado y tiene una deformación máxima de 250 milímetros. Por otro lado, la configuración de la malla
tenemos también tenemos tecnologías que pueden alcanzar mayores cargas. Esto es un gráfico de los alambres que conforman la malla sobre el desplazamiento. La curva de más abajo corresponde a la malla 106, que podemos ver que tiene el soporte la menor cantidad de carga en cuanto a alambres individuales. Pero sabemos que la malla no la podemos modelar como un alambre, aun cuando la normativa actual dice que es así. Nosotros tenemos que pensar en la malla como un sistema completo. Este es el gráfico que muestra las cargas que soporta una malla y la deformación. Podemos ver nuevamente que la malla 106 es la que soporta menor carga. Y bueno, nos damos cuenta también que los alambres cuando trabajan en una malla no están trabajando prácticamente nada en la zona plástica. ¿Y por qué es tan importante la deformación y la resistencia de la malla? Por esto. Estos son los tipos de accidentes que pueden ocurrir en la mina. Acá se cayó una cuña y la malla se tuvo que deformar hasta 1,2 metros para soportar esa cuña. En el caso que no hubiera habido una malla ahí, esto se le cae a un trabajador o a un equipo y con las consecuencias que todos podemos imaginar. Por otro lado, el peso de la malla es muy importante en cuanto a que, como son pesadas, tenemos ahí a 4 personas para una malla. Acá subirla al equipo. Todo esto ocupa tiempo. Si la malla es pesada, nos va a ocupar más tiempo y sobre todo pueden producir accidentes laborales. Ahora, analizando los resultados de la propuesta tenemos lo siguiente. Este es el caso actual y el caso que propuse de acuerdo al factor de seguridad. El factor de seguridad actual es 2,6 y yo lo bajé a un 2,3 cambiando lo que dije anteriormente. Pero lo más importante sobre todo es el costo. Podemos bajar de un costo de $350 por metro a $205 por metro. Eso equivale a un 40% en el cambio del costo. ¿Cuáles son entonces los beneficios de la propuesta? En cuanto al diseño, principalmente la disminución del costo en un 40%. En cuanto al estándar y a ocupar nuevas tecnologías, podemos disminuir el peso de la malla y eso significa que también podemos disminuir la velocidad de instalación y también las enfermedades profesionales que se puedan dar. Como conclusiones, la fortificación es un ítem muy relevante como proceso, básicamente desde los puntos de vista de seguridad, tiempo y economía, aun cuando los dos primeros pueden ser vistos solamente como economía. Si hacemos algo más rápido, sobre todo en economía, y con mayor seguridad, vamos a ganar más lucas. El principal determinante, sobre todo, para la fortificación siempre va a ser el macizo rocoso, por lo cual es necesario conocer bien sus características a la hora de diseñar un plan de fortificación. Ahora nos preguntamos si es posible seguir mejorando. Sí es posible. Para eso tenemos que aplicar nuevas tecnologías, dejando de lado las costumbres tradicionales que tenemos en minería, sobre todo relativas a la fortificación. Bueno, le agradezco a los ingenieros que me ayudaron en el proyecto. Eso sería todo. Muchas gracias.